Rap Ràdio presenta Connexió Mèxic. Estem molt emocionats de començar aquest nou cicle de Connexió Mèxic amb totes i tots vosaltres que ens han acompanyat en cada emissió. Gràcies pel seu temps i disposició que fan que aquest espai sigui possible. Vull aprofitar també per agrair als que avui ens acompanyen al programa. És aquí, novament, amb nosaltres el nostre estimat Leonardo Alvarado i el nostre amic Lluís Rius, amb qui conversarem sobre el seu llibre La espia de Frank. I ara sí, comencem. Leonardo, quin plaer retrobar-nos aquest 2025. Hola Miriam, sí, un gusto estar de nuevo con todos ustedes, con el querido amigo Luis, la gente de Rap, un espacio que creo que todos disfrutamos mucho y que en el que esperemos contribuir de alguna manera a un mejor entendimiento de la realidad que hoy nos ocupa, ¿verdad? I quins temes ens portes avui? El bloc d'actualitat. Connexió, el fil que et connecta amb Catalunya. En estas semanas que estuvimos fuera del aire, evidentemente se acumuló una agenda muy tupida de temas, pero bueno, pues vamos tratando de sacar lo más relevante. Y sí quiero empezar con un asunto que me parece muy importante y que es un llamado a la Cancillería mexicana respecto a su postura con el tema en Medio Oriente y en particular con lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, ¿no? Todos sabemos, estamos viendo que México ha cobrado una importancia a nivel internacional que probablemente en años pasados no tenía, pero que podemos atribuir que, pues por su cercanía con los Estados Unidos y demás, y la propia transformación en la que se ha embarcado, ha llamado la atención a todo el mundo, literalmente. Y eso tendría que ser correspondido de alguna manera, ¿no? México se ha destacado en su labor diplomática a lo largo de la historia, sobre todo a partir del siglo XX hasta la fecha, ¿no? Enarbolando lo que conocemos como la doctrina Estrada y que de alguna manera se encuentra plasmada en el artículo 89 de nuestra Constitución y que eso nos ha permitido lidiar con conflictos muy complicados como lo fue en su momento la Guerra Civil Española, que desafortunadamente termina en este gobierno franquista, y luego, años más tarde, 30 años más tarde o por ahí, en el golpe de Estado que se sufrió en Santiago de Chile, allá en el otoño del 73, y otros eventos que ha habido alrededor del mundo. Pues México ha sido muy, digamos, disciplinado en la aplicación de esta doctrina y me sorprende que ahora, a pesar de que se incorporó a este grupo de países que están ejerciendo una denuncia penal en la Corte Internacional de Justicia contra el Estado de Israel por genocidio, y que a pesar de que por ahí del año 21 cambió la condición de la misión diplomática de Palestina, le dio la categoría de embajada, no ha terminado de reconocer al Estado palestino como Estado, aunque México se ha pronunciado en la ONU de que está a favor de la solución de los dos estados en esa zona de conflicto, que como dicen las abuelitas mexicanas, pues más vale un mal arreglo, más vale un mal arreglo que un buen pleito, ¿verdad? Entonces pensamos que la solución de los dos estados califica perfectamente en esa categoría, pero lo que es imprescindible es que se detenga el genocidio. Y por supuesto, otra cosa que hemos visto en los medios de comunicación, principalmente en México, es que es un asunto que se ha ignorado. Ahorita estamos muy concentrados en la política interna y muy concentrados en la brutal agresión que hemos recibido, por lo menos de manera verbal, de parte de quien será el próximo gobernante de los Estados Unidos, ¿no? Y ahí se ha ocupado la agenda, pero no podemos dejar a un lado esto. Entonces, la convocatoria es para decir, oye, ¿cuándo vamos a darle la categoría de Estado, a reconocerlo como Estado, al Estado de Palestina? Por cierto, 11 países en América Latina ya lo reconocen, incluyendo Argentina, por cierto, ¿no? ¿Cuándo lo vamos a hacer nosotros? Y después, siguiendo lo que sucedió en aquellos años
¿cómo se llama? De la República Española y después de lo sucedido en los golpes de Estado de Sudamérica, porque no fue solamente Chile, también fue Paraguay, fue Argentina, desde luego, pues ahí hay, digámoslo así, suficiente jurisprudencia como por lo menos para congelar las relaciones con Israel, si no es que romperlas. Vimos lo que pasó con Irlanda e Israel en semanas recientes, donde rompieron relaciones porque los israelíes no estaban muy contentos con la postura irlandesa, y creo que nosotros no estamos muy contentos con la postura de Israel, por lo menos como Estado, ¿no? Incluso ha habido un estrechamiento, digamos, con el pueblo israelí, que es muy distinto, ¿no? Que con el Estado, que con el gobierno israelí. Entonces, bueno, pues eso lo dejo ahí para la reflexión, ¿no? Porque me parece importante resaltarlo. Y pues movernos a lo que va a estar de moda todo este año. Cada vez que hablemos de, oye, ¿y de qué vamos a platicar en este espacio? Pues creo que vamos a estar platicando los mismos temas, pero con los diferentes enfoques, ¿no? Estamos ya a unos cuantos días de que aparezca Donald Trump tomando juramento para hacerse presidente de los Estados Unidos. Y bueno, estamos viendo serie de agresiones que no cesan en todos los órdenes, ¿no? Eh, Reflexionaba yo si sobre nuevo embajador que pretenden enviarnos, que supuestamente está sujeto a la aprobación del Congreso de los Estados Unidos, pero que pues el presidente Trump tendrá maneras de sobrepasar ese escollo, si es que hubiera alguno, para ponernos aquí a un personaje que pudiera ser un poco, digo yo, la reencarnación de Joel Poinsett, ¿no? Cuando este ministro del gobierno norteamericano se planta aquí con el México recientemente independizado y empieza a tomar una serie de medidas y tratando de convencer, pues desde el primer momento, de que lo mejor que podía hacer Iturbide o Vicente Guerrero era venderle Texas a los norteamericanos, ¿no? Y claro, sus gestiones y sus intromisiones en todo el sentido finalmente dieron frutos, ¿no? Él fue quien negoció con el gobierno mexicano de que hubiera posibilidad de que se instalaran colonos tejanos colonos en Texas, ¿no? A pesar de que en México en ese momento ya se había abolido la esclavitud, pues los colonos tejanos tenían esclavos. El propio Poinsett, originario de Carolina del Sur, era también eminentemente esclavista. Y luego, pues colaboró con el presidente Monroe y fue uno de los principales promotores de esta doctrina Monroe de América para los americanos, que vamos a volver a sufrir o que ya estamos sufriendo desde este momento, ¿no? Ya vimos al presidente Trump amenazando a Panamá, amenazando a Dinamarca o a los daneses con la adquisición de Groenlandia, ¿no? Y todos estos embates sobre declarar a los cárteles de la droga en México como terroristas para poder desarrollar actividades de intromisión en México. Y claro, pues ahí le viene muy bien tener a un agente de la CIA como embajador de México, ¿no? Un boina verde experimentado en actividades contrarrevolucionarias en varias partes del mundo, empezando por Centroamérica, y luego pasando por Afganistán y demás. Entonces, pues va a tener digamos, una cabeza de playa muy poderosa aquí en México, que seguramente se va a inmiscuir en cuantos asuntos pueda, ¿no? A pesar de que la presidenta Sheinbaum le puso un alto al otrora embajador en México, Ken Salazar, diciéndole que no iba a tener derecho de picaporte y que todo lo que iba a tratar con los secretarios de Estado tendría que ser a través de la Cancillería, pues vamos a ver qué pasa con este nuevo embajador, ¿no? Ya hay declaraciones muy fuertes también de los equipos del próximo gabinete de Trump respecto a toda América Latina, ¿no? Vemos al nuevo zar de la frontera presionando a Panamá, ¿no? Porque ahora tienen la idea, que ya lo hicieron, pero ahora tienen la idea de alambrar, de poner literalmente alambres y cercas en el tapón del Dairén, ¿no? Para evitar el flujo migratorio, ¿no? Y esta presión que ejerce el presidente Trump sobre
la recuperación del Canal de Panamá tiene mucho que ver con eso, y cómo ve él la geopolítica de América del Norte como un centro de poder, pero controlado por él, no con estados soberanos como pudiera ser Canadá o México, ¿no? Y bueno, a respuesta de eso, lo que hemos visto, y lo vimos en la presentación que hizo la presidenta Sheinbaum sobre sus primeros 100 días de gobierno, es que México sí ha tomado una serie de medidas, digámoslo así, para agraciar al gobierno de los Estados Unidos. Y porque en ciertos sentidos, sin necesariamente comprometer la soberanía, lo tiene que hacer porque es su vecino. Yo pensaba y digo, es como si el árbol que yo admiro y quiero mucho, que está en mi patio, está estropeando la casa del vecino. Pues lo voy a tener que podar, ¿no? No lo puedo dejar ahí porque está muy bonito, lo voy a tener que podar porque es derecho del vecino que mi árbol no lo invada. Es una sobresimplificación de lo que tendría que ser la diplomacia actual, pero es lo que le está pasando a México, ¿no? Este grosero reportaje que proyecta The New York Times diciendo que en México se cocina fentanilo y que todo el mundo se burló de ellos y que los puso en entredicho, nos dice de alguna manera no solo que la aplanadora mediática va a estar totalmente, la fuerza mediática va a estar hostigando a México permanentemente, sino también muestra algunas debilidades que tenemos, ¿no? Y una de las debilidades que tenemos, sin duda, tiene que ver con nuestras aduanas. Efectivamente, como pudimos investigar, el fentanilo se puede cocinar de diferentes maneras, no necesariamente, o hasta donde sabemos, se necesita un laboratorio extraordinariamente sofisticado, pero lo complicado está en conseguir los precursores. Y sí hay mucha porosidad en nuestras fronteras, en nuestras aduanas, que permiten que pasen un montón de mercancías ilegales de todo tipo, ¿no? De hecho, el gobierno de México ya empezó a incautar contrabando proveniente de Asia, tratando de dejarle claro a los Estados Unidos pues, que somos socios, que somos amigos, y que México no se puede separar de esa postura, pero que definitivamente tendrá que imponer la propia, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos convivir las dos, ¿no? Y creo que eso fue algo que trata de dejar en el mensaje de los 100 días con este enorme despliegue que hubo en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se calcula que hubo 350,000 personas, pero luego al día siguiente presenta el Plan México en un ámbito también terriblemente confuso, ¿no? Porque se va al Museo de Antropología e Historia, ¿no? Que es, digamos, un máximo ejemplo de nuestra herencia prehispánica, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y ahí con un grupo de empresarios presenta un plan que tiene un alto contenido, vamos a llamarlo así, pues de neoliberalismo, ¿no? Y con los empresarios más prominentes de México, toman la palabra, por supuesto, la presidenta Sheinbaum, por supuesto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y quien encabeza, que no es miembro del gabinete, pero que tiene un alto encargo por la presidenta, que es Altagracia Gómez, que encabeza a los 22 empresarios más prominentes de México. Entonces, ahí nos deja como un mensaje un poco agridulce, ¿no? Porque dices, bueno, ¿y este plan, en dónde están los trabajadores, por ejemplo? Morena pateó la reforma laboral, ¿no?, de las 40 horas, no la quiso sacar en el periodo legislativo inicial de esta nueva legislatura y lo pateó para el siguiente que empieza en febrero. Vamos a ver si le van a entrar en serio, ¿no? Porque el tema laboral tendrá que ser central, sobre todo en este proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio que va a proponer el presidente Trump y que puede hacer la diferencia entre un México más justo y no por nada, hace 40 o 30 años, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional sale el 1 de enero a protestar contra un tratado que era eminentemente muy, digámoslo así, muy poco inclusivo, ¿no? Donde los pueblos comunitarios, los pueblos originarios no estaban contemplados, ni tampoco el sector económico local, ¿no? Realmente cuando cambia la dinámica es hasta que llega el presidente López Obrador y empieza a hacer una serie de ajustes, programas sociales y demás, que tuvieron un impacto muy grande en la economía local y que
verdaderamente pudo conectarla con la maquinaria de exportación, ¿no? Así que, bueno, pues veamos vamos a hablar yo creo que de esto por mucho tiempo, ¿no? Se supone que hay una serie de oportunidades para que los ciudadanos podamos comentar este plan y espero que le demos a este plan un carácter mucho más humanitario que el que ahora tiene, porque industrializar al país simplemente por industrializarlo abre una cantidad de cuestionamientos muy grandes, pensando en que lo que queremos es tener un país menos desigual. Gràcies, com sempre, per la teva valuosa anàlisi, Leonardo, que enriqueix aquesta emissió. I sí, com bé dius, continuarem donant seguiment a cadascun d'aquests assumptes. Encantado, Miriam. Som el fil que et connecta amb el país. Connexió cada dia a RAP Ràdio. Dilluns, Connexió Luxemburg. Dimarts, Connexió Argentina. Dimecres, Connexió Madrid. Dijous, Connexió Mèxic. Divendres, Connexió Catalunya. Escolta'ns a rap.cat, a les plataformes de podcast i a YouTube. Si vius a l'exterior, som la teva ràdio. En 1501, el descobriment de Panamà, a càrrec de l'explorador espanyol Rodrigo de Bastidas, va marcar l'inici de l'era de la conquesta i la colonització a l'Istme. En el quart i últim viatge al Nou Món, al 1502, Cristóbal Colón va desembarcar a l'actual Costa Rica i va tornar de la trobada afirmant haver vist més or en 2 dies que en 4 anys a Espanya. Encara que els seus intents per establir una colònia a la desembocadura del riu Betlem van fracassar per la fera resistència local, Colón va demanar a la corona espanyola que el nomenés governador de Veraguas, el tram de costa des de Honduras a Panamà. Al 1519, l'espanyol Pedro Arias Dávila va fundar la ciutat de Panamà al costat del Pacífic. Malgrat tot, Arias va fer de Panamà, un assentament espanyol important, un centre comercial i una base per a noves exploracions, inclosa la conquesta del Perú. Des de Panamà es transportaven enormes riqueses com or peruà i espècies orientals a través de l'Istme. Panamà va aconseguir la independència al 1821 i immediatament es va unir a la Gran Colòmbia, una confederació de Colòmbia, Bolívia, Equador, Perú i Venezuela. No obstant això, les disputes internes van conduir a l'abolició formal de la Gran Colòmbia al 1831, encara que Panamà va conservar el seu estatus de província de Colòmbia. El futur de Panamà va canviar per sempre des del moment en què les majors potències del món van saber que l'Istme era el punt més estret entre els oceans Atlàntic i Pacífic. Al 1846, Colòmbia va signar un tractat pel qual permetia als Estats Units construir un ferrocarril que creués l'Istme. Li garantia més la llibertat de trànsit i el dret a protegir el ferrocarril als militars. Va començar ja a parlar-se d'un canal interoceànic a través de Centroamèrica i al 1878 va ser els francesos els qui van rebre un contracte de Colòmbia per construir un canal. Gaudint encara de la glòria d'haver construït el canal de Suez a Egipte, el constructor francès Ferdinand Marie de Lesseps va portar el seu equip a Panamà al 1881. Però de Lesseps va infravalorar greument la tasca i més de 22.000 treballadors van morir de febre groga i malària en menys d'una dècada. Els Estats Units van veure el fracàs francès com una oportunitat de negoci i van pressionar els francesos perquè li vinguessin les concessions, tanmateix el govern colombià es va negar a vendre. França, interessada a vendre, va enviar a Bunau Varilla, enginyer de Lesseps, a acostar-se al govern dels Estats Units perquè recolzés a Panamà si declarava la seva independència de Colòmbia. El 3 de novembre del 1903, una junta revolucionària va declarar independent a Panamà i el govern dels Estats Units va reconèixer immediatament la sobirania del país. Colòmbia no va reconèixer Panamà com una nació legítima, independent, fins al 1921, quan els Estats Units van pagar a Colòmbia 25 milions de dòlars com a compensació. El 18 de novembre de 1903, Bunau Varilla i el secretari d'Estat nord-americà John Hay
van signar el Tractat Haibunau-Barilla, que va donar als Estats Units, entre d'altres, les concessions del canal. Els Estats Units reben drets sobirans a perpetuïtat sobre la zona del canal, així com un ampli dret d'intervenció en els assumptes panamenys. Aquest tractat es va ratificar malgrat la incipient oposició panamenya i va donar pas a una era de friccions entre els Estats Units i Panamà. Les tasques de construcció es van reprendre al canal al 1904 i malgrat malalties, corriment de terra i un clima dur, la meravella de l'enginyeria més gran del món es va acabar en una dècada. El primer vaixell va travessar el canal el 15 d'agost del 1914. Al 1978, Torrijos va aconseguir pressionar al president dels Estats Units, Jimmy Carter, perquè cedís el control del canal a Panamà, a més de la retirada completa de les forces militars nord-americanes. En aquest context històric, l'elecció de Donald Trump com a president dels Estats Units i les seves declaracions sobre recuperar el canal de Panamà, perquè, segons Trump, es van violar tots els aspectes del tractat, reviven tensions polítiques i diplomàtiques que semblaven superades després de la transferència del canal a mans panamenyes al 1999. El canal es converteix novament en un punt neuràlgic del debat geopolític. Aquestes declaracions evidencien la persistència d'interessos estratègics dels Estats Units a la regió i plantegen un desafiament per a Panamà en termes de reafirmar la seva independència i defensar-se el control sobre aquesta infraestructura clau que ha estat un pilar del seu desenvolupament econòmic. I ara sí, avui tenim l'enorme plaer de compartir aquest espai amb l'estimat Luis Rius, autor de L'espia de Franco, un llibre fascinant que gira al voltant de l'assassinat de José Gallostra, aquest personatge que es deia era un espia de Franco, que va causar un conflicte diplomàtic entre Mèxic i Espanya. I precisament ara que es compleixen 50 anys de la mort de Franco. L'entrevista. Connexió. El fil que et connecta amb Catalunya. Luis, moltísimas gracias por ser aquí. Querida Miriam, pues encantado de estar aquí contigo, con Leonardo, con ustedes. Es un verdadero placer. Y bueno, pues qué gusto platicar sobre la novela El espía de Franco, la cual publiqué en 2019 y que trata en la editorial Alfaguara y México, y trata sobre un hecho histórico que me llevó varios años investigar con sumo placer y morbosismo, debo decirlo, y además de la escritura de la novela. Se basa entonces en el asesinato de José Gallostra y Coelho de Portugal, así se llamaba el personaje, a manos de un anarquista cubano-español que lo asesinó en pleno centro de la Ciudad de México, a un costado de la glorieta de Colón, en 1950, el 20 de febrero para ser más preciso. Cuando lo mata, casi se deja atrapar inmediatamente, y lo cual deja claro que quería armar un verdadero escándalo internacional y que él no era el autor intelectual. Entonces, José Gallostra y Coelho de Portugal era el embajador ex oficio de Francisco Franco, es decir, una figura que realizaba gestiones como el trámite de pasaporte y cosas por el estilo, y el que se hacía cargo de los negocios de españoles en México, que había muchos. Por ejemplo, estaba la línea aérea Iberia, que en ese año justo inició el vuelo México-Madrid, pasando por La Habana y Madrid-México también, por supuesto. Este viaje inaugural tuvo como patrona a la Virgen de Guadalupe y llevaron un estandarte en el avión, que ese fue la última voluntad de José Gallostra, vean nada más qué cosa, antes de ser asesinado. José Gallostra, entre sus misiones, en su agenda oculta, digamos, tenía la instrucción de reanudar relaciones diplomáticas entre los dos países, España de Franco y la República Mexicana.
parecía que las cosas se perfilaban para ello, porque para 1950 ya queda claro que los aliados no van a derribar a Franco, que están a punto de reconocerles la ONU, que ya viene un préstamo de dinero de parte de Estados Unidos, y los exiliados terminan de desempacar las maletas y asumen que se quedan en México. ¿Qué falta para la reanudación de relaciones? En este gobierno de Miguel Alemán, del desarrollismo económico, pues pareciera ser que ya nada. Entonces José Gallosta, que era muy querido incluso por los exiliados españoles, era un tipo muy carismático, culto, simpático, buen bailador, ligador, bueno, era un mujeriego contumaz. Entonces, de pronto todo parece perfilarse en ese sentido y ¡pum!, lo matan. 20 de febrero de 1950. Se arma un escándalo internacional impactante, se insultan ambos gobiernos y la prensa mexicana se divide. Los que siempre apoyan al franquismo, que es la mayoría de periódicos, hay que decirlo, en contra del popular de periódico de Vicente Lombardo Toledano, de izquierdas, y alguno que otro más, el Nacional, que es el del Estado. Entonces, la novela trata sobre las 11 hipótesis que manejaron entonces tanto la prensa mexicana como española sobre el autor intelectual. Y cada una de estas hipótesis las integra un personaje de ficción, Domingo, que es un pintor, a un mural que pinta sobre todo esto. Pinta una plaza de toros, un ruedo ibérico, en el cual están sentados en las tribunas pues todos los posibles autores intelectuales, que van desde Lázaro Cárdenas, quien fuera presidente de México y permitiera el ingreso de los exiliados, y que para 1950 aún tiene mucho poder, o el líder de izquierda Lombardo Toledano, o uno exiliado comunista, o un anarquista, o alguno de los generales republicanos que vivían en México, como Llano de la Encomienda, que era muy famoso. Él vivía aquí con una bala en un pulmón, o el mismísimo Miaja, que estaba por aquí, o también la Legión del Caribe, esta legión masónica antifascista, que fue la que años después apoyaría a Fidel Castro a tomar a la guerrilla y a tomar el poder. O el propio Miguel Alemán igual quería poner un alto a las presiones del franquismo, diciendo, vivan los negocios, pero hasta ahí, no me presiones más. O qué tal si no el propio Franco, que al ver que esto no se cumplía, pues manda a asesinar a su embajador ex oficio, y a río revuelto pues saca provecho. O en una de esas fue algo tan sencillo como un lío de faldas, porque se ligaba a mucha gente este personaje. Entonces estas hipótesis son retratadas en la novela, y intento retratar al México de esos años con toda la cultura del exilio, la poesía, los concursos de poesía, la pintura, la comida, los miedos que tenían por el antihispanismo, que era brutal, el que existía en México, también su conflicto todavía muy vivo con la antigua colonia española, etcétera, y varios elementos ideológicos y en relación a la hispanidad y al ser mexicano y al ser español, que yo creo que siguen muy, muy vigentes, que a cada rato salen a relucir. Debo decir que algunas personas tuvo éxito la novela, ha tenido éxito por fortuna, pero en un momento dado algunas personas se enojaron de la antigua colonia española. Entonces, en un momento dado, la editorial guardó algunos ejemplares que quedaban y dijo, ya no distribuyo. Entonces fue difícil porque hice presentaciones en algunas librerías y no distribuían los libros. Entonces una librería amiga me habló y me dijo, esto está muy raro, ponte a averiguar porque es muy raro, ahí los tienen, sabemos. Y en esa misma época salió una segunda parte de esta novela, una Avellaneda, como le dicen, que es otra novela con personajes parecidos a los míos, pero al revés, es un espejo. Por ejemplo, tengo un personaje que es una fascista, que es sensual y maldita como ella sola. Y bueno, este otro amigo plantea en su novela a una comunista despiadada,
sensualísima, pero mucho más gruesa, como vimos en México, que la mía, y así todo. Entonces, pues en su momento me dio mucho coraje, ahorita ya lo veo con mucho humor, y hasta le sirvió a la novela, pero tuvo sus momentos difíciles. Y esto lo cuento porque es interesante ver cómo todavía están vivos estos encontronazos entre visiones, digamos, republicanas más de izquierda, con visiones hispanistas más, pues más de derecha, vamos a decirlo así en términos muy generales, y cómo todavía está vivo mucho del material que trata la novela, que me complace mucho comentar contigo, con ustedes, y que sigue circulando, es decir, ya por fortuna ya los ejemplares guardados ya están nuevamente circulando, y bueno, quedan algunos. Está la versión en Kindle de Amazon. También está en Kindle de Amazon, y sí, por fortuna. Y también se consigue fácilmente. Yo quería preguntarles a ti y a Leo si recuerdan, antes de cerrar el programa, si recuerdan cómo se recibió en el Colegio Madrid, en la escuela en donde estudiamos, fundada por refugiados, exiliados de la Guerra Civil Española, la muerte de Franco. Que a pesar de que fue un 20 de noviembre, feriado en México, sí, por cumplirse el Día de la Revolución, porque ese día es el Día de la Revolución, bueno, si recuerdan de qué manera se recibió la noticia en el colegio. Me acuerdo muy bien, bueno, fue una verdadera euforia, fueron fiestas y fiestas. Me acuerdo que me tomó en la carretera, que salió en Últimas Noticias o algo así, el periódico de mediodía que decía murió Franco, así llenando toda la primera plana. E íbamos a Cuernavaca y la pasamos muy bien, y a la semana siguiente en la escuela seguían los festejos. Fue algo de locura. Leonardo, ¿tú? Sí, coincido con Luis, aunque lo curioso es que a mí me toca también en Cuernavaca, en casa de un compañero, estábamos ahí varios compañeros pasando el fin de semana, pero los dueños de la casa eran profundamente franquistas. Ah, caramba, qué difícil. Entonces, tenemos que ser muy discretos con las celebraciones porque sí había un sentimiento muy, muy fuerte, ¿no? Incluso nos llamó muchísimo la atención porque después de estar muchos años en la escuela con este compañero, lo último que se nos ocurrió pensar es que sus padres tenían ese arraigo tan profundamente franquista, ¿no? Y pues bueno, pues para no esperar más, gracias, muchísimas gracias, Luis. El teu has convertit en una oportunitat per reflexionar sobre aquest capítol lamentable de la història. Em sembla que Espanya no s'ha aconseguit recuperar de 40 anys de dictadura, i crec, a més, que és important sempre reconèixer, afrontar i no oblidar aquest passat per a no repetir. Clar. I així arribem al final del programa d'avui. Agraeixo a la nostra estimada audiència per acompanyar-nos, pel seu temps, per la seva confiança. Moltes gràcies, Leonardo i Luis, per enriquir cada minut d'aquest programa. Tornem en més de Connexió Mèxic el proper dijous. Fins la propera.